Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, Brian, Luis Sebastián, Felipe, Elvis y Harold. Se me fue Juan Felipe, ¿qué sería? Eh, Muchas gracias por su asistencia. Eso denota muchísimo la, ¿qué les digo? Las ganas de que ustedes, eh, pues de continuar en su proceso. Eso se los agradezco mucho. Entonces, eso está muy bien. Lástima que me hacen falta por ahí Juan Felipe, me hace falta por ahí, bueno, Edward, que también es otro pelado juicioso, no sé qué sería, a lo mejor no tiene conexión a internet. Entonces, bueno, Profe dijo que le regale, que le dé permiso, que tienen que hacer unas diligencias, que si no alcanzaba a llegar. bien, gracias, Brian. Sí, igual pues ya estamos grabando la clase de hoy. Hoy no, estas cosas que tenemos son más que todo, gracias Juan Felipe por llegar. Más que todo son, como les digo yo, de mucho cuidado, pero de no son difíciles, ¿no? No son difíciles. Entonces, bueno, vamos a hacer varios ejercicios. Yo quiero que esto les quede muy claro porque es demasiado útil la parte que está relacionada con potencia en electrónica y pues espero que sea de la mejor, lo tomen de la mejor manera. Bueno. Entonces, empecemos. La clase pasada terminamos solamente haciendo una definición de lo que era la potencia compleja, ¿no? Es que este tema es bastante apasionante, muchachos, de verdad. Es una de las cosas que de alguna forma les dará ingresos a ustedes. Por eso, inclusive les digo hoy me llamó un pelado para que le ayude precisamente con un proceso de cálculo de potencia. Estos cálculos de potencia y estas tareas normalmente son realizadas por los ingenieros eléctricos, que tenemos una gran falencia, digamos, o más falencia no, con una gran, eh, como les digo, sí, hay ausencia, digamos, o sea, hay mucha necesidad de ingenieros eléctricos y como no los hay, pues a nosotros nos toca suplirles esas necesidades y bueno, pues los cálculos los podemos hacer, lo único malo es que no podemos firmar y para firmar pues necesitamos un ingeniero eléctrico, pero bueno, ya es más fácil que usted conozca un ingeniero eléctrico o que le haga la firma de estos documentos. En todo caso, pues esto es bien importante que lo conozcamos justamente por eso. Definición de potencia compleja, lo habíamos dicho la clase pasada, esta es una S, una especie de S factorial, digámoslo así, yo lo voy a poner acá como una S, como si fuera un vector, para diferenciar de la S como S aparente, ¿no? ¿Por qué les digo que esta S va así? Porque es que esta S es el producto de un medio del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Si usted lo ve desde ese punto de vista, estos son un par de números complejos multiplicados y divididos entre dos, que nos va a dar otro número complejo. Por lo tanto, no hay que confundir con la S, que no tiene esta rayita, con la S que en el texto pues la ven como más negrita, con no sé cómo decirlo. Ahorita la vamos a analizar, ¿vale? Entonces, esta es una forma de verlo. Si usted toma los valores RMS, los fasores con valores RMS, pues ya no tiene que dividir entre dos, simplemente va a ser el fasor expresado en términos de RMS multiplicado de voltaje por el fasor de corriente RMS conjugado. Solo el producto, porque el medio ya no sirve por esta simple razón, ¿no? Que el fasor de RMS sería como el fasor normal dividido entre raíz de 2. Ahí ya nos queda el fasor en RMS. Importante que lo tengan presente, la unidad de la potencia compleja son los voltioamperios, exactamente las mismas unidades que tiene la potencia aparente. Esa potencia aparente, miren, si nos vamos a dar cuenta, usted al multiplicar este fasor por este fasor, recuerde que lo que dice los números complejos, cuando usted tiene dos números que se están multiplicando y están expresados en forma polar en los números complejos, es multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Como, como, ¿qué les digo? Como, como, como el fasor que hay que multiplicar es el fasor de
de voltaje RMS y luego multiplicarlo por el fasor de corriente conjugado. Recuerden que el conjugado, hay dos formas de conjugar un número complejo, ¿no? Ya vuelvo y se lo repito. Dos formas de conjugar un número complejo. Si yo tengo un número complejo z de la forma x más jy, el complejo conjugado es x menos jy. ¿Listo? Es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Listo? Y si yo tuviera más o menos, entonces aquí sería más, menos, sencillamente. Si aquí es menos, acá es más, si aquí es más, aquí es menos. ¿Sí? Pero si usted el z lo tiene expresado en forma polar, es decir, la magnitud de z, y tiene un ángulo del nombre teta, entonces el complejo conjugado en esta expresión así, simplemente escoger, dejar la misma magnitud, pero le cambia el signo al ángulo. Esas son las dos maneras de conjugar un número complejo. Si el número complejo está en polar, simplemente le cambia el signo al ángulo. Y si el complejo está en rectangular, pues sencillamente cambia el signo a la parte imaginaria. Como vemos, aquí tenemos el fasor del voltaje RMS y tenemos el fasor de corriente RMS y los vamos a multiplicar, pero con el conjugado, que significa que aquí debo cambiarle el signo menos. Por lo tanto, multiplico las magnitudes, voltaje RMS por corriente RMS, y los ángulos se suman, pero este es ángulo de voltaje y este está cambiado el signo, más menos ángulo de corriente. Eso significa ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Ahora, no se olviden que la impedancia no deja de ser lo que nosotros conocemos. La impedancia, como definición, es la razón que existe entre el ángulo de voltaje y el ángulo de, perdón, el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Esto nunca va a cambiar. Y esto es lo que a veces necesitamos. Si usted tuviera el fasor en RMS y la corriente y el fasor de corriente en RMS, sencillamente la impedancia la podemos definir de esta manera, como el fasor el voltaje RMS sobre la corriente RMS y el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Mire que de alguna manera está parecido a esto. Entonces yo puedo convertir esto de otra manera, que es lo que yo les decía. Ojo con esto. Esto está expresado en forma polar, pero yo puedo expresar un número complejo x, no, estoy haciendo un error. La magnitud de z, ¿sí? Con el ángulo de teta, si esto es un complejo de la forma z, así, yo puedo pasarlo, esto que está en forma polar, lo puedo pasar rectangular de esta forma. Magnitud de esto por el coseno de teta más j, magnitud de z, por el seno de teta. Acuérdese, ¿por qué? Pues porque esta es la forma de convertir de polar a rectangular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que he hecho yo aquí. Eso es lo que he hecho yo de aquí. De aquí paso acá a coger la magnitud por el coseno del ángulo más j, la magnitud por el seno del ángulo. Eso es lo que ha hecho y entonces mire, aquí está esta parte real, que ya la conocemos, y esta parte imaginaria que no la conocemos. Si usted se da cuenta de las clases pasadas, esa primera parte es la potencia promedio, la potencia P, que yo denotaba de esta manera, potencia promedio, potencia real, potencia efectiva, ¿sí? Y ahora ya tiene como sentido hablar de la potencia real, mire, porque esta parte de aquí es la parte real de la potencia compleja. Mire, por eso tiene sentido hablar de potencia real, de potencia promedio, ¿sí? Son términos muy similares. Entonces, mire, yo la S, una forma es bien interesante. Yo la S la puedo expresar de la siguiente manera, mire, como la magnitud de RMS al cuadrado por la impedancia compleja, que es igual a la magnitud del voltaje RMS al cuadrado sobre la impedancia compleja conjugada, que es lo mismo que decir el fasor de BRMS por el fasor de RMS conjugado. Estas expresiones matemáticas a veces confunden un poco. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando está así más negrita la letra, y cuando está así más negrita es porque esto es fasor. Yo a veces pongo estas rayitas para diferenciarlo, ¿sí? Fasor, fasor. En cambio, esto es magnitudes, magnitudes, ¿sí? Entonces, si usted se acuerda, mire, lo que hemos cambiado, la definición de potencia compleja. La potencia compleja es, si usted se acuerda de la potencia que veíamos en primero, le decíamos que era voltaje
por corriente, ¿sí o no? Y adicionalmente eso decía que voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿sí o no? O que decía corriente al cuadrado por resistencia. ¿Qué términos hemos cambiado cuando nos vemos acá en alterna? Que ya no es voltaje y corriente, sino fasor de voltaje, fasor de corriente. Pero ojo, que es conjugado para la potencia compleja. Mire que lo mismo, voltaje, la magnitud del voltaje RMS al cuadrado sobre la impedancia y la magnitud de la corriente RMS al cuadrado por la impedancia Z. Esto son cosas importantes. Estas expresiones matemáticas definitivamente hay que aprendérselas. Si no se las aprende, pues toca hacer una tablita y estarla pendiente de recordarla. Si nosotros nos damos cuenta y reemplazamos la Z, recuerde que Z es igual a R más JX, ¿sí? Si usted lo reemplaza esto como la impedancia, como la parte real, como una resistencia, más la parte imaginaria, que es una reactancia, pues usted puede encontrar esto, que P va a ser igual a la corriente, a la magnitud de la corriente RMS al cuadrado por resistencia, y una Q que le voy a llamar ahora, ¿sí? Que vendría a ser la parte imaginaria, va a ser igual a la corriente, a la magnitud de la corriente IRMS al cuadrado por X. Y aquí es donde viene algo bien importante, muchachos, que yo he tomado la P como una potencia compleja, perdón, como la parte real de la potencia compleja y Q como la parte imaginaria de la potencia. A esto le he puesto P y a esto le he puesto Q. ¿Listo? Entonces, mire qué interesante. Mire qué interesante. Esta es la potencia real y esta es la potencia imaginaria. A esta potencia imaginaria que a partir de este momento, como se dan cuenta, le hemos puesto la letra Q, le vamos a llamar potencia reactiva. Potencia reactiva. Y P, que es la potencia real, y P, que es la potencia real, le llamamos pues potencia real. ¿Sí? Vamos otra vez. Aquí miremos una cosa bien importante. La P, que es la potencia real, es B, la magnitud del voltaje RMS por la magnitud de la corriente RMS por el coseno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Esto es la potencia promedio, la potencia real, como le quiera decir. Y Q es la potencia imaginaria que nosotros le hemos llamado potencia reactiva, ya que es igual a la magnitud del voltaje RMS por la magnitud de la corriente RMS por seno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Esto es Q, esto es P. Estas unidades son vatios y estas unidades le vamos a poner un apodo bien interesante. No piensen que esto es el VAR que, que lastimosamente a nosotros no nos aplicaron el VAR y por eso nos terminaron sacando del fútbol profesional colombiano porque el señor del Independiente de Santa Fe primero le hizo una falta a un jugador del Pasto y como no vieron el VAR, entonces dijeron que es que no era falta, eso era una falta el primer gol, pero bueno, no importa, ya estamos afuera y ¿qué vamos a hacer? El VAR no significa, ¿cómo es? Video Assistant Referee, o sea, no es el asistente del video, no. El VAR aquí son voltioamperios reactivos, ¿sí? Esas son las unidades. Entonces, las unidades de la potencia reactiva siguen siendo los watts o vatios, que es la potencia real, la potencia promedio, la potencia que siempre hemos imaginado, hemos manejado, y esta Q se va a llamar potencia reactiva, que es la potencia que está relacionada con el cambio de carga y descarga de un condensador o carga y descarga de un inductor, y sus unidades son los voltioamperios reactivos. Ustedes dirán, ese enredo de términos, pues no son tan enredados, es que esto es simplemente para clarificar y no confundir. ¿Por qué? Porque los vatios son la potencia real que se consume. Los voltioamperios reactivos es una forma de mostrar cómo cambian las cargas y descargas de los inductores y capacitores. Y la S, que es una potencia compleja, es lo que relaciona la P y la Q. ¿Sí? Entonces, veamos esto. P es la potencia real, la potencia promedio o la potencia efectiva, y sus unidades son los vatios. ¿Sí? Q es la potencia reactiva y sus unidades son los voltioamperios reactivos, los VAR.
voltioamperios reactivos. Y las unidades de la potencia S son los voltioamperios, ¿sí? Esto es para no confundirlos, esto antes lo contrario, no es para enredarlos, es para no confundirlos porque hay gente que puede de pronto sumarme voltioamperios con voltios, voltioamperios con voltioamperios reactivos o que va a sumar voltioamperios reactivos con vatios y eso no se puede hacer. O sea, es vatios con vatios, voltioamperios con voltioamperios y voltioamperios reactivos con voltioamperios reactivos. Siempre se hace así. Este término importante, la potencia compleja, que es en voltioamperios, es el producto del fasor de la tensión del voltaje RMS y el conjugado complejo del fasor de la corriente RMS. Como variable compleja, su parte real representa la potencia real y su parte imaginaria representa la potencia reactiva, potencia reactiva. Esto es lo importante. ¿Listo? Y una cosa bien interesante, muchachos, y es que esto prácticamente cumple con todo lo que tiene que ver con un triángulo de Pitágoras. ¿Recuerdan de mi gran amigo Pitágoras? Pues sí, señor. Miren, la potencia P siempre la vamos a reflejar como si fuera una potencia en el eje real. Miren esto como si fuera un triángulo, pero donde aquí están los reales y aquí están los imaginarios, ¿sí? Entonces, Q, que es imaginario, va perpendicular a P, ¿sí? Porque P es real y Q es imaginario. Y la S, pues es la suma, como estos son dos vectores, entonces P y Q, la S es la suma de vectores. ¿Y por qué? Acuérdense, P más J, pues Q es imaginario, más JQ, aquí es igual a S. ¿Sí? Esto lo vimos acá. Miren, regresémonos acá un poquito. Miren, la P aquí, la Q aquí, y esto es P, y esto es Q, y esto es Q. Entonces aquí está, vea, P más JQ. Esto es igual a quién? A S. Listo. Entonces, miren, este triangulito sí que nos va a sacar de embrollos de tal manera que siempre todo lo calcula con el triángulo. Dígame. Usted siempre que tenga dos de estas variables puede encontrar las otras dos. Si usted tiene P y el ángulo, puede sacar Q y S. Si usted tiene P y S, puede sacar el ángulo y Q. Si usted tiene P y Q, puede sacar S y el ángulo. Siempre, siempre. Debe tener mínimo dos. Debe tener mínimo dos. Siempre, siempre debe tener mínimo dos. Entonces, con esas puede encontrar. Y aquí están las expresiones que yo les digo. Vean, no se olviden. Potencia compleja es S, que este es un fasor, no, eso es un vector, perdón, es decir, un número complejo que tiene una parte real que es P y una parte imaginaria que es Q, al que es igual al fasor de voltaje RMS por la corriente RMS conjugada, pero que también la puedes decir como la magnitud del fasor de BRMS por la magnitud del fasor de la corriente y el ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente. ¿Qué es la potencia aparente? Mire, la potencia aparente, que es esta S sin la rayita, sin esta negrilla, digámoslo de alguna manera, es la magnitud de S. ¿Y qué es la magnitud de S? Pues la magnitud del voltaje RMS por la magnitud del voltaje esto. Y si usted quiere calcular S, mire, aquí está esta S. Esta S es esta misma S. Y si usted quiere, pues utiliza Pitágoras y esta es la hipotenusa de un triángulo. ¿Cómo hace para calcular la hipotenusa? Pues es la suma de los cuadrados la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, P al cuadrado más Q al cuadrado, le saca la raíz cuadrada y encuentra el valor de S. Mire, ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que este triángulo es fundamental, muchachos. Este triángulo todo nos da. Ahora, si yo quiero calcular la potencia real sencillamente es la parte real de S. ¿Cómo puedo calcularlo? Como S coseno de este ángulo. Este ángulo de aquí, este teta de aquí, siempre va a ser ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Otra forma de verlo es el ángulo de la impedancia. Es el ángulo de la impedancia. Impedancia. Unas personas me dicen imperancia, no, ojo con esto. Impedancia.
Potencia reactiva es la misma situación, es la parte imaginaria de S y es igual a S, seno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. El factor de potencia que habíamos hablado anteriormente es P sobre S, es P sobre S. ¿Y qué es P sobre S? Si usted se da cuenta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿eso qué es? Coseno de teta. Coseno de teta, pero teta es ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Ahí está, mira, está clarito todo. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Esto es lo con lo que ustedes van a poder resolver todos los posibles ejercicios que tengamos por hacer. Bueno, entonces ahora no queda más sino empezar a hacer ejercicios. ¿Sí? Empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, la tensión en los terminales de una carga, esto creo que ya lo hicimos, si no me acuerdo. ¿Alguien que me lo recuerde? No, no. No, este no lo hemos hecho. Entonces dice, la tensión de los terminales de una carga de cuyo valor es B de T es igual a 60 coseno de omega T menos 10 voltios y la corriente que fluye a través del elemento en la dirección de la carga de tensión es corriente. Mire, esto es importante, ¿no? Que fluye a través del elemento en la dirección de la caída de tensión. Recuerde que la caída es más menos, ¿no? Es I de T igual a 1.5 coseno de omega T más 50. ¿Sí? Más 50. Datos importantes, omega y omega, es decir, estamos trabajando a la misma frecuencia, tiene sentido poder hacer alguna vuelta. Ahora, dice, halle la potencia compleja y la potencia aparente, B, la potencia real y la potencia reactiva, y C, el factor de potencia y la impedancia compleja. Bueno, ¿cómo haríamos, muchachos? A ver. Vamos a empezar a utilizar nuestras fórmulas. Yo por eso les digo, les muestro un ratico ahí para que las tengan. Si quieren capturen pantalla, no sé, alguna cosa, o copienlas en un cuaderno, que es lo ideal, porque estas expresiones matemáticas las vamos a usar. Aunque yo todo lo saco con este berraco triángulo, ¿no? Con este saco todo. Yo no tengo que aprenderme nada de esto porque yo prácticamente todo lo saco con ese triángulo. Y les voy a demostrar con este ejercicio. Dice, basta ya de tu berraco con hombre. Dice, la tensión en los terminales de una carga, entonces ¿yo qué tengo? Tengo una tensión, voy a dibujarla por acá. Una carga Z sub L, no sé cuál sea, ¿sí? Tengo una, dice, un voltaje más menos B de T. Esto está en el dominio del tiempo. Y dice que la corriente fluye a través del elemento en la dirección de la caída de tensión. O sea, que la caída de tensión es que entra por el más, sale por menos. ¿Sí? Cuando entro por más y salgo por menos es una caída. Cuando entro por menos y salgo por más es una elevada de tensión. Así se conoce. Entonces, esto es una caída, estamos en esas condiciones, por lo tanto, la potencia se está absorbiendo. ¿Sí? Esto lo debemos saber también, que es un elemento pasivo que absorbe potencia. ¿Listo? Entonces aquí está I de T. Y nos dan los dos, I de T y B de T. Ahora dice, halle la potencia compleja. La potencia compleja es P. Yo vuelvo y les insisto, pongo mi triangulito aquí. ¿Sí? No sé si la Q va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo. No me interesa. Pero aquí tengo P, aquí tengo Q. Aquí está, no, perdón, aquí me equivoqué. Y ahí es S. Ay, mierda, ya lo embarré. Pero bueno. Vamos a volver Bueno, ustedes lo vieron el grafiquito como era. Bueno, entonces yo simplemente hago mi triangulito. ¿Sí? Aquí tengo P, aquí tengo Q y aquí tengo S. Con eso tenemos todo. Y este es teta, donde está el ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Vamos a ver qué parámetros tenemos aquí para poder encontrar. Dice, la potencia compleja. ¿Será que tenemos la potencia compleja? Pues no sé, pero yo lo que tengo es que voy a poder convertir voy a poder convertir mi voltaje en fasor
no tengo problema porque esto está en coseno y el otro también está en coseno. Si estuvieran en diferente, pues saben que hay que pasar a uno de los dos. Entonces el fasor de voltaje sería 60 ángulo de menos 10. Y en la corriente, el fasor de corriente va a ser igual a ¿quién? A 1.5 con ángulo de 50. ¿Listo? Perdón, esa letra horrible. Voy a borrar y a ver si tengo una letra más bonita. Aquí está mi triángulo, ya lo pongo ahí. Para mí es fundamental mi triángulo, ¿sí? Y recuerden que Z es igual a X más JY, ¿no? Eso ya lo sabemos. Es decir, X es igual a P y Y es igual a Q, ¿sí? Y conjugarlo es cambiarle el signo. Esto es un repaso de eso. Y si tengo Z, Z conjugado, esto es algo que ya lo vimos. Bueno, entonces este era un repaso de lo que quería decirles. Bueno, aquí tenemos, ya tengo mi fasor de voltaje 60 menos ángulo de 10 y la corriente es 1.5 con ángulo de 50. ¿Listo? Dice, potencia compleja y aparente. ¿Cuál será la potencia compleja? La potencia compleja, recuerde que es S. Es el que no era, cada rato me confundo. Recuerde, la potencia compleja es S con ese fasor, ¿no? Que es voltaje por el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Pero como esto no está en RMS, dividido entre 2. Es decir, un medio, ¿no? Vamos a regresarme, perdónenme, me regreso a la de acá, es esta, mire. Si yo no tengo los fasores en RMS, sencillamente es un medio del voltaje por la corriente complejo conjugada. ¿Sí? No se olvide. Entonces yo estoy haciendo esto acá, bueno, listo, la potencia compleja es esta y vamos a calcularla. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente multiplico esto por el complejo conjugado de esto. No se van a olvidar de conjugarlo, porque si no, no les da. Entonces, ¿qué debe multiplicar? 60 ángulo de 10 por 1.5 ángulo de menos 50. Solo hace la calculadora y lo divide entre 2. No más. Vayan haciendo eso en su calculadora, ¿cuánto les da? Yo aquí hago mi operación, un medio del fasor de voltaje por el fasor de corriente, que es un medio de 60 ángulo de menos 10 por 15, 1.5, perdón, con ángulo de menos 50. Esto nos da 45 ángulo de menos 60 y no se olvide que estas unidades son voltioamperios. Aquí sí que es bien importante, muchachos. Bien importante que usted tenga presente esto, voltioamperios. Y ojo, aquí lo hemos expresado en forma rectangular. Cuando usted lo expresa en forma rectangular, de una vez ya encontramos la magnitud de S, que es, ¿quién es la magnitud de ese factor? Es la potencia aparente. O sea, aquí ya hemos encontrado la potencia aparente. Y de alguna manera hemos encontrado la potencia compleja. Pero para poder encontrar la potencia compleja, debe convertir esto en forma rectangular para que usted pueda ver P y pueda ver Q de una sola vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace? Pues simplemente Shift 2.4 y le da que 45 ángulo de menos 60 es igual a 22.5 menos J 38.9. Entonces, esto es P y esto es Q, mire. ¿Sí? Esto es P y esto es Q. ¿Hubiera podido encontrarlo sin ningún problema con el triángulo? Claro que sí. Porque usted S ya lo tiene. S era multiplicar 60 por 1.5 y lo divide entre 2. Haga su operación y verá. ¿Dónde está? 60 por 1.5 dividido entre 2. Da 45. Esa es la magnitud de S. S la va aquí 45.
Y el ángulo lo tiene, no lo tiene, pero sí lo podía calcular, que es el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. El ángulo de voltaje es menos 10 y el ángulo menos el ángulo de corriente es 50, sería menos 60. Por lo tanto, miren, este triángulo no es hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque nos da menos 50. Entonces, P, no sabemos cuánto vale. Q es negativa, no sabemos, negativa no, pues sí es negativa. Y esta es S. Entonces, miren, el ángulo de aquí vale menos 60. ¿Sí? Esta magnitud es S. Y S ya lo encontramos que vale 45. Y ya con esos dos datos usted ya puede encontrar P y ya puede encontrar Q. Bueno, esta es otra forma como lo hemos hecho, también sirve. Y dése cuenta, mire, qué es P? P va a ser igual a ver, P sobre S es el coseno de menos 60. El coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces usted despeja, mire. P va a ser igual entonces, por eso les digo que todo se encuentra con el triángulo, P va a ser igual a S por coseno de 45. Hay en esa situación. S vale 45, lo multiplica por el coseno de menos 60. Lo cierro aquí, me da igual, me da 22.5, que es el valor que encontramos aquí. Mira, hay muchas formas de encontrarlo. Esto me da 22.5. Listo. Ahora, ¿cómo encuentra Q? Q sobre S es el seno. Q sobre S es el seno de ¿quién? Del ángulo. Despeja, lo mismo. ¿Sí? Y eso le da 38.9. Ahora, usted debe saber que esto es negativo porque el ángulo es negativo y ya sabe que si el ángulo es negativo está hacia acá abajo y entonces por lo tanto Q va a ser negativo. Entonces, para que no se ponga a hacer en esas vueltas, pues otra forma de hacerlo es como lo hemos hecho acá. ¿Sí? P vale 22.5 vatios, Q vale menos 38.9 voltioamperios. Aquí sí se tiene que llevar este signo, ¿no? Es bien importante, porque el hecho de hacer Q negativo significa que es capacitivo, ¿sí? Si es positivo, es inductivo, ¿sí? Entonces los voltioamperios, si son negativos, es porque tienen que ver con un capacitor, y si son positivos, es que tienen que ver con un inductor. ¿Cómo es la potencia aparente? La potencia aparente, pues, es la magnitud de S, mire. La magnitud de S simplemente es 45 voltioamperios. Ya hemos encontrado la potencia compleja y hemos encontrado la potencia aparente. Ahora, el punto B dice, las potencias real y reactiva. Pues ya le hemos encontrado la potencia real y la reactiva. ¿A razón de qué? De haber encontrado la S y haberlo expresado en forma rectangular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el factor de potencia y la impedancia de carga. Pues muy fácil. El factor de potencia, hay varias formas de encontrarlo. El factor de potencia sencillamente es coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. ¿Sí? Esa es una forma. O la otra es sencillamente P sobre S. Usted ya lo encuentra así. P sobre S. Entonces, en este caso P vale 22.5 sobre S, que vale 45, y el factor de potencia en este caso me da 0.5. O lo puede ser como el coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente, me daría menos coseno de menos 60, que me da 0.5. Y cualquiera de los dos casos me da 0.5. Pues vamos a ver, el factor de potencia es eso. Ahora, ¿está en adelanto o en atraso? Eso no se olviden, ¿no? Porque el factor de potencia siempre se debe saber si está en adelanto o está en atraso. ¿Cómo sabemos si está en adelanto o está en atraso? Vuélvase acá. El voltaje está desplazado, el voltaje está desplazado hacia allá, menos 10 voltios, menos 10 grados, perdón. Y la corriente está desplazada hacia acá, 60. ¿Qué? 50, perdón. 50. Entonces, ¿quién alcanza el máximo primero? Pues el voltaje, la corriente, perdón. La corriente está adelantada con respecto al voltaje, por lo tanto, el factor de potencia es en adelanto. Finalmente, nos piden la impedancia y recuerden que la impedancia simplemente es voltaje sobre corriente, fasor de voltaje sobre fasor de corriente. Si hace esos dos fasores, pues se encuentra esta operación. 60 dividido en menos 160 sobre 1.550 me da 40, ángulo de menos 60.
Si lo pone en forma rectangular, nos damos cuenta que la impedancia es una resistencia en serie con un capacitor, ¿sí? La resistencia vale 20 ohmios y la impedancia vale menos J 34.641. Ahora bien, ¿por qué es un capacitor? Mire, porque P nos dio hacia abajo y el Q que nos dio aquí, perdón, la Q nos dio hacia abajo y la Q es negativa, eso ya sabíamos que era un capacitor. Aquí nos debe concordar eso. Si hubiera sido la Q positiva, esto nos debió haber dado positivo. Siempre deben tener en cuenta esa parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Hay alguien aquí convidado. Profe, no entendí lo del capacitor. ¿No me entendió lo del capacitor? Sí. Bueno, yo lo borré, pero bueno. Mire, acuérdese siempre, Oscar, que cuando usted ya hace la división del fasor de voltaje sobre el fasor de corriente, me dio este número, ¿listo? Y recuerde que una impedancia siempre está constituido por una parte real, que es la resistencia, más o menos una parte imaginaria, que es una reactancia. Cuando la reactancia es positiva, es un inductor, y cuando la reactancia es negativa, es un capacitor. Siempre, siempre sucede eso. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que si la impedancia nos dio 20 menos J 34,641, estamos diciendo que es una resistencia en serie con un capacitor, ¿sí? En serie con un capacitor. Eso es lo que nos dice. Ahora, usted debe analizarlo claramente de esta manera. ¿Por qué? Siempre que la Q nos dé negativa, siempre que la Q nos dé negativa, es que significa que ahí en la carga hay un capacitor. ¿Sí? Si la Q nos da positiva, eso significa que la carga es un inductor. Eso es todo lo que... Ah, listo, profe. Gracias. Vale, con gusto.
¿Listo? ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, ya aclaramos la duda de Oscar. No sé si alguien más tenga alguna duda. Esto es de hacer ejercicios, no hay de otra, muchachos, enfrentarnos. Puede que nos den P, que nos den Q, puede que nos den S, que nos den el ángulo, que nos den todo esto. Hay que saber, lo único es interpretarlo. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿listo? Entonces este hagámoslo y traten de hacerlo ustedes, ¿vale? Les voy a dar unos minuticos para que lo hagan. Dice, para una carga, tengo, ojo, mire la situación, ¿no? Acá simplemente eran estos voltajes y a esto sabemos que esto es amplitud. Y al ser amplitud, aquí, a menos que nos digan que esto es RMS, pues va a ser RMS. Si no, no lo es. ¿Listo? Mire, aquí está el voltaje. Este es un fasor de voltaje, pero en RMS, y lo dice explícitamente. Corriente, el fasor de corriente en RMS. Entonces nos dan el fasor de corriente y el fasor de voltaje, los dos están en RMS. Ojo con esto, debe tener un poquito de cuidado nomás. Dice, determine las potencias compleja y aparente, las potencias reales y reactiva, el factor de potencia y la impedancia de carga. Por favor, háganlo y enfréntenselo para que se emocionen, porque esto es muy bacano cuando sale y cuando lo tiene completamente clarito, ¿vale?
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Señor Edward, apareció por aquí, por favor. Muy buenas tardes. Usted que es el que más habla de este grupo, cuénteme, ¿cuánto le dio? ¿Qué más, profe? Buenas ¿Cómo tardes. va? Buenas tardes. Noches ya. Noches, ya, ¿no? Pues a mí me dio 44 ángulos de 70. 44. A ver, 44 ángulo de 70. Muy bien, sí, señor. Esa es la potencia compleja. La potencia aparente, Eso daba 15,04 más J,41,34. no, ahí hay un error. Bueno, vamos a ver. Mire, primero, la potencia compleja es S es igual a P más JQ. ¿Sí? Y otra cosa importante es que S, este es fasor, digamos, o bueno, número complejo. Esta que como potencia aparente es la magnitud de ese vector. Por lo tanto, cuando usted tiene P más JQ, que es la magnitud de S con ángulo de teta aquí, ya lo tiene de esa manera, pues esta es la S. Entonces, lo que usted me acaba de decir es 44 ángulos de, vamos a ver, aquí ya no hay necesidad de hacer un medio, ¿no? Un medio de voltaje. Por esto, ¿por qué? Porque como están en RMS, simplemente se multiplican. Entonces me da 110 por 0,4 y el ángulo es 85 menos 115, sería 70. Entonces, mire, ojo con esto. Cuando usted ya lo tiene, la potencia compleja expresada de esta manera, la magnitud, esto es S, así solo viéndola, esta es S. Entonces yo ya encontré la potencia compleja, que es 44 ángulo de 70 voltioamperios. ¿Sí? Esa es la potencia compleja. Y la potencia aparente simplemente es la magnitud sin el ángulo. ¿Listo? Para que no se les olvide, la potencia compleja es esto, y está en voltioamperios. Y la potencia aparente solo es la magnitud, 44 voltioamperios, sin el ángulo. ¿Listo? Ahora, cuando usted pasa esto que está en polar a rectangular, nos da este número en voltioamperios, que es 15,049 más J, 41,346, que es lo que me dice Edward. Esto es P y esto es Q. Como el Q es positivo, es porque aquí hay un inductor, definitivamente. ¿Sí? Hay un inductor. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las potencias reales y las reactivas? Pues la potencia real es 15,049 vatios. ¿Sí? Mire, la potencia S es 44 voltiamperios. La potencia real y la potencia aparente son así, 15,49 vatios, que también lo puede sacar como S multiplicado por el coseno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. También le sale. Y Q es S por seno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. También le sale 41,349. Otra forma de hacerlo, pues mire, aquí está. La parte imaginaria de S, 41,346. La diferencia es que la P es en vatios y la Q es en voltioamperios reactivos. Aquí me faltó la R, voltioamperios reactivos. Voy a hacerlo porque después se me queda ahí. Voltioamperios reactivos. ¿Listo? El factor de potencia. Recuerde que el factor de potencia es P sobre S o el ángulo, o también es igual a coseno de ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. ¿Listo? Entonces, eso es como usted lo quiere expresar. Ahora, ¿está adelantado o atrasado? Esperemos y analicemos. Vamos a ver. El voltaje está hacia acá, 85 grados.
La corriente está hacia acá también, pero solo 15 grados. ¿Quién está primero? Pues el voltaje está más atrás, por lo tanto la corriente está atrasada. Atrasado. ¿Listo? Quiero, dice, factor de potencia y la impedancia de la carga. Pues la impedancia de la carga va a ser igual ¿a quién? A voltaje, al fasor de voltaje sobre el fasor de corriente. Los dividimos y aquí está, mire. Lo que era de esperarse. La resistencia es igual a 94.055 ohmios. Y la X, la reactancia es inductiva y es de 258,400, bueno, el número que ven ahí. Por lo tanto, esa Z va a ser igual de una resistencia y un inductor. Esto debe concordar con que Q, si esto es positivo, el Q es positivo. Si esto es negativo, el Q es negativo. Eso lo deben recordar. Claro, muchachos. Otro ejercicio, por favor. Bueno, antes de otro ejercicio voy a hablarles sobre la conservación de la potencia en corriente alterna. Es una cosa bien importante que la tengamos en cuenta. Miren, si usted tiene este voltaje y tiene esta corriente que está alimentando estas dos impedancias que están en serie, esta impedancia está en serie, esta impedancia está en serie, y cada una de ellas, pues, esta I que entra es igual a la suma de I1 más I2. Es sencillo de verlo, ¿cierto? Si yo aplico lo siguiente, la S compleja, que es la S que me está suministrando esta fuente, que es igual, estoy haciéndolo en RMS, muchachos, ¿no? Estoy haciéndolo en RMS, por eso no está dividido entre dos. Igual sirve si lo divido entre dos, por supuesto. Entonces voy a utilizar RMS. Entonces aquí voy a utilizar puros valores RMS. ¿Listo? RMS. Por eso no está dividido entre dos. Entonces ya lo deben saber. ¿Qué compleja es igual a esto? Igual a voltaje por la corriente conjugada. Pero esta I es esta misma I. Y yo la puedo reemplazar y la suma de los conjugados es igual al conjugado de la suma. O sea, ¿sí? Entonces aplico B es igual a I1 asterisco más I2 asterisco. ¿Listo? Ahora, muy bien. Aplico distributiva y si ustedes se dan cuenta, el voltaje por I sub 1 asterisco más voltaje por I sub 2 asterisco. ¿Qué hemos encontrado? Mire que esta es la S de la primera carga y esta es la S de la segunda carga. ¿Eso qué quiere decir? Mire que la S compleja es igual a la suma de las S, cada una de las S. ¿Sí? Veámosla en forma de, esto está en paralelo. Ahora vamos a verlo en serie. En serie, ¿qué es lo que sucede? Toda la corriente es la misma, lo que se divide es el voltaje. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Ustedes deben saber que el voltaje B es igual a la suma de B1 más B2. ¿Perfecto? Ahora, si S es igual a la fuente, a la suministrada por esta, y yo puedo decir que los voltajes son iguales a la suma, pues me queda esto, B1 más B2, y también aplico distributivo y me da esto. Mire, conclusión, ojo con esto. La S compleja, así los elementos estén en serie o en paralelo, es igual a la suma de sus potencias complejas. La potencia compleja de un elemento es igual a la suma de sus potencias complejas, estando en serie o estando en paralelo. Esto es lo más chévere del mundo, mejor dicho para mí, me parece. ¿Sí? Yo voy a decir, las potencias compleja, real y reactiva de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas, real, reactiva y compleja de las cargas individuales. ¿Cómo la ven? Repito, las potencias compleja, real y reactiva de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales.
Entonces da lo mismo que estén en serio y en paralelo, las potencias se suman, las potencias complejas. Vamos a hacer un ejercicio. La figura 1124, bueno, aquí no aparece todavía, que es esta. Aparece una carga alimentando esta carga. Esta carga está alimentada por una fuente de tensión. Esta es la fuente de tensión. Mediante una línea de transmisión. Mire, esta es una línea de transmisión. Esto lo vamos a ver cuando estemos en sexto semestre. Si yo sobrevivo todavía a esta situación, ojalá Dios quiera tenga la oportunidad de darles medio de transmisión. En sexto yo les doy medio de transmisión y este es un ejemplo típico. Por eso cuando yo estoy dando medios, me acuerdo y les digo, muchachos, no se olviden, yo les di circuitos 2. Bueno, ojalá que la vida me dé la oportunidad de darles a ustedes ese espacio académico. Es muy bonito también las líneas de transmisión. Entonces, mire, aquí estoy alimentando una carga que puede ser una antena y esto es un transmisor de FM y lo estoy alimentando con una línea de transmisión de un par de hilos de cobre, puede ser, que la estoy simulando o la estoy reemplazando o modelando matemáticamente como una resistencia y un inductor. ¿Listo? Este es un sistema muy típico de sistema de comunicaciones. Miren, y ustedes ya se están adelantando siempre y cuando lo sepan claramente cómo funcionan estas situaciones. ¿Qué es lo que dice? Aparece una carga alimentada por una fuente de tensión mediante una línea de transmisión. La impedancia de la línea está representada por la impedancia 4 más J2. Esta es la línea de transmisión. Por eso dice línea de transmisión. ¿Sí? Y una trayectoria de retorno. Trayectoria de retorno, pues es que esta es la impedancia y esta es la trayectoria de retorno. Esta es la, por aquí va la corriente y por aquí se devuelve. Esto es obvio, pues no tiene ninguna explicación diferente a eso. Dice, halle la potencia real y la potencia reactiva absorbida por la fuente, la carga y la línea. Entonces, por favor, hagan el ejercicio, muchachos, pero háganlo, en serio. No escucho dudas, no escucho nada. Yo creo que están entendiendo todo. Espero que sí, ¿no? Hagan el ejercicio allí. ¿Por qué dice? Middle. So the size, here's the difference between amps and volts. So we have two balloons that are the same size, but both have different size holes in the middle. So the size of the balloon is the volts, and the size of the hole is the amps. If we were to poke the same size hole in the same size balloon, water would come out at the same rate. So for this example, both balloons have
Yo, muchachos, ahora sí escucho respuestas. A ver, ¿quién otro? Pues para no acosar solo a Edward nomás. Alguien que me diga cuánto le dio, al menos una de ellas, pues. Muchachos, de por Dios. ¿Qué hago con ustedes para que hablen? ¿Qué fue, jóvenes? No. ¿Mm? Pues primero, muchachos, hay que encontrarla ahí, es obvio, ¿no? Que es que solamente tenemos voltaje. Mire, y aquí, pues, podríamos hacer divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la línea y el voltaje en la carga, pero también necesitamos la corriente. Entonces, pues, encontremos la corriente. ¿Cómo encontramos la corriente? Pues suma estas dos impedancias y divídelas entre el voltaje sobre esta impedancia y ya tiene la corriente. Con la corriente puede hacer varias cosas. Primero, hacer un divisor de voltaje para esta carga y con la corriente encuentra la potencia en esta, que es la línea de transmisión, y con un divisor de voltaje puede encontrar el voltaje aquí y puede encontrar la potencia aparente y la potencia, perdón, la potencia real y la potencia reactiva en esta carga. ¿Sí? Y lógicamente pues en la fuente que será quien suministra, porque esta no va a absorber. Si ponemos esa dirección de corriente, recuerde que esta es una caída de tensión más menos, y esta es una caída de tensión más menos, pero en la fuente entra por menos y sale por más. Esta es una elevada de potencia o elevada de tensión, y esta es la que entrega potencia y estas dos absorben. ¿Sí? Entonces, para encontrar la corriente, sencillamente es 220 ohmios sobre 4 más J2 más 15 menos J10. ¿Sí o no? Sí, es sencillo. 15 y 4 son 9 y 2 menos 10 nos da menos J8.
Esta es la impedancia por la corriente y este es el voltaje. Sencillamente despejo la corriente y me da 220 sobre 10 menos J. Esto nos da 10,672 con ángulo 22,834. ¿Listo? Si vamos a calcular la de la fuente, ya la podemos encontrar porque tenemos voltaje RMS y esto también debe ser RMS, ¿no? Mire que aquí está en RMS, ojo pues, ojo pues. Entonces sería 220 por 10,672 coseno de ángulo de voltaje 0 menos 22,834. Sería más. ¿Sí? Aquí tengo, hay que cambiarle el signo a esto, menos, por eso les dije menos, dos veces menos. Entonces nos da 220 multiplicado por 10, esto. Esto es voltaje y esto es la corriente conjugada. ¿Listo? Ahora bien, calculaste esto y aquí te da esto. Esto es P menos JQ. ¿Y era de esperarse? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Vale? Entonces esta es la P y esta es la Q. Ahora la Q nos dio capacitiva. ¿Sí? Nos dio capacitiva porque nos dio negativa. ¿Listo? Ahora, vamos con... debemos calcular el voltaje de la línea de transmisión. Para calcular el voltaje de la línea de transmisión, pues, una de las formas es hacer divisor de voltaje, pero como ya tenemos corriente, entonces simplemente multiplica la corriente por la impedancia y le da el voltaje. Este es el voltaje en la línea de transmisión, que es 4 más J2 por la corriente. Esto usted lo puede hacer por donde quiera, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Divisor de voltaje, si hubiera querido, que sería 220 multiplicada por 4 más J2 sobre la suma de las dos, y ya. O, como lo acabo de hacer. En las dos formas me da 47,727 voltios con ángulo de 49,4. Con este, que es el voltaje RMS, porque todo lo vamos a hacer en RMS, y con la corriente RMS, pues encontramos la S de la línea, que es multiplicar 47,727 con ángulo de 49,9 con la corriente, que es 10,672, y nos da esto. Esta es P de la línea más JQ de la línea. Ojo con esto, ¿por qué nos dio positivo? Porque tengo un inductor. ¿Listo? Lo mismo hago con la carga. La carga sería, para encontrar el voltaje, multiplicar esta corriente que encontramos por la carga, que es 15 menos J10. Hacemos lo mismo. El voltaje nos da 192,392 ángulo de menos 10,856. Haciendo la misma operación, recuerde que hay que conjugar la corriente, hay que conjugarla, no se van a olvidar, pues, se olvida en algún momento, la embarra por completo. Y esta tenemos nuestra P y nuestra Q. Esta Q, ¿por qué es negativa? Porque es un capacitor, ¿verdad? De esperarse, obviamente. ¿Sí? Aquí quiero que hagamos un análisis bien importante, muchachos. Mire las P. La P de la línea nos dio 455,566. La P de la carga nos dio 1708. Deme un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito.
Entonces, listo, si usted se da cuenta, esta es la P de la carga, ¿dónde está? 374, ¿listo? Si usted se da cuenta, por lo que hemos visto, la P de esta carga más la P de esta nos tiene que dar la P de acá. Si usted suma, esto le da 2160, puede que no nos dé preciso, ¿no? 1708,374. Lograr, me cansé. 2163,94. Y acá nos da 2163,847. ¿Por qué no nos da exacto? Porque, pues, lógicamente hemos hecho aproximaciones. Aquí, no aproximaciones, no podemos llevar, no nos hemos llevado todas las cifras, pero sí es más o menos el valor, ¿no? ¿Listo? Veamos qué pasa con las Q. Mire, la Q de aquí, que es la Q de la línea, es 227.792 positivo. Y la Q de la carga es menos 1138,618 voltioamperios. Si usted suma, que en este caso sería pues restarlos, le tiene que dar la resta de la suma de estas dos le tiene que dar este valor. Esto es lo que significa la ley de la conservación de la potencia. Es decir, que todos los valores de las sumas de las P van a ser igual a las sumas a la P total de esta fuente, que es la que suministra la potencia. Y las Q también, ¿sí? Eso es lo bonito de este tipo de ejercicios, miren, ¿sí? Otra forma de realizarlo, por ejemplo, es que usted hubiera encontrado el voltaje en la resistencia de 4 ohmios con la división de voltaje. ¿Cómo hago yo? Sencillamente, mire, la corriente multiplicada por la resistencia, y ahí encuentro el voltaje. El voltaje es 44,688 con 22, ángulo de 22,834. Solo tengo el voltaje aquí, ¿sí? Si quiero encontrar con ese fasor de voltaje, si yo quiero encontrar, y con este fasor de corriente, que es lo que tenemos, si yo quiero encontrar la P, sencillamente va a ser igual a B por I, 42,688 por 10,6, a ver cuánto es esto, 42,688 por, ay, está mal, 42,688 por esto mismo de aquí, mejor dicho, esto. ¿Sí ve? Tiene que dar, por todos lados da, muchachos. Como usted lo quiera analizar, todos lados da. Otra forma de hacerlo, aquí está, tin, 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 por coseno de ángulo de voltaje, porque este coseno de ángulo de voltaje y ángulo de corriente, pues mire que nos dio en fase. ¿Por qué nos va a dar en fase? ¿Por qué nos va a dar en fase? Porque la resistencia no desfasa y tiene que darnos el ángulo igual. Ahora, si usted va a calcular el voltaje solo en este elemento, pues lo va a encontrar, pero no va a poder encontrar P. ¿Por qué no va a poder encontrar P? Porque P en este elemento es 0, pero sí va a poder encontrar Q. ¿Cómo encuentra Q? Pues por el producto de la magnitud de voltaje por la magnitud de corriente por el seno del ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Y vamos a hacerlo ahora. El voltaje en J2 es simplemente J2 por la corriente. Nos da 21,344 voltios con ángulo de 112,834. Quiero encontrar la Q, simplemente es magnitud de voltaje por magnitud de corriente por el seno del ángulo de acá. Y me da 227,783. Era de esperarse, me da 227,792. ¿Qué esas diferencias? Pues porque aquí los ángulos no hemos tomado los valores completos ni nada de eso. Hemos hecho recorte de las cifras. Mire, esa es otra forma de hacerlo, como a usted le parezca más fácil. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la R aquí? Pues nuevamente, hago corriente por esta resistencia y así sucesivamente puedo encontrar los demás valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? No tenía otro ejercicio acá, pero yo no sé, creo que ya no quiero abusar más de su tiempo.
Esto es lo que quería más o menos mostrarles. Hay mucho por hacer en potencia. El tiempo pues nos hace mella en este momento y lastimosamente pues hasta aquí tengo que llegar. No alcanzamos a ver las potencias en otros aspectos, pero sí hay mucho donde trabajar, ¿no? Sobre todo la corrección del factor de potencia, pues hubiera sido algo bien interesante, pero pues lastimosamente pues no tenemos, no quiero exagerar de su tiempo, les agradezco mucho igual su presencia, a Edward, a Luis Sebastián, a Elvis, a Brian, a Juan Felipe y a Felipe Botina por estar acá hasta estas horas. Lastimosamente, pues lo que les comento, pues el tiempo nos ha matado. Mi situación, pues en este semestre no ha sido la mejor por muchísimas razones, que usted ya conoce. Lástima, pues que sean tan callados, hermano, que no me aporten, pero espero que les haya podido colaborar y entender, pues más o menos la situación. Bueno, no siendo más, pues los espero el día viernes para el parcial, por favor. Voy a tratar de que el parcial sea a la 1 en punto. Yo tenerles el parcial ya listo para que ustedes, antes del parcial, pues yo espero ya haberles calificado los quizzes, ¿no? Esta vez hemos sacado bastantes quizzes y de hecho voy a dejarles otro para que no me digan que no soy cariñoso aquí, les voy a dejar otro ejercicio. ¿Cómo si otra tarea o qué? Sí, otra tarea para no hacer taller, ¿sí me entiende? Porque es que si yo les pongo taller son como 5 o 6 ejercicios, entonces les hago otra tarea. ¿En qué tarea vamos? ¿En la 7, en la 8? Ya ni me acuerdo ya. Sería la 8 si no estoy mal, ¿no? Entonces, este es el ejercicio. Háganlo antes de, porque yo voy antes de esto, mire. Tarea número 7, para el sistema de la figura, miren, ¿sí? Aquí dice determinar el valor de la P total, la Q total, la S prima total, que es la S compleja, esta es la S compleja y esta es la S de la potencia aparente. Determine el factor de potencia del sistema, de la fuente de voltaje. Tras el triángulo de potencia del sistema nos referimos a todo esto, ¿no? A todo esto, el triángulo de potencia de todo el sistema, y determine el valor de I sub F, que está aquí, que es la corriente suministrada por la fuente. Sugerencia para hacer este ejercicio, muchachos. Recuerden, las P y las Q se pueden sumar. Las P y las Q se pueden sumar. Lo que no se puede sumar son las S. Las potencias aparentes no se pueden sumar. Usted puede sumar las potencias complejas, sí, pero como potencia compleja, es decir, como una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas cargas, mire, tenemos 4 cargas y a usted le estoy dando lo siguiente, dice 10 voltioamperios. ¿Por qué está la L? Porque recuerde que esta nos dice que esto es positivo. Si aparece la C es porque es negativo, ¿sí? Entonces usted ya tiene una forma de empezar a trabajar, mire. Aquí le estoy dando P y aquí le estoy dando Q y le estoy dando P. Aquí le estoy dando Q y le estoy dando P. Aquí le estoy dando Q y le estoy dando P. En todas le estoy dando P y Q. Entonces usted podría calcular la total de esta, la P total de esta, la Q total de esta, saber si es más o menos, no sé cuál será, y le queda la J y encuentra la S total. ¿Sí? Por eso yo le estoy pidiendo la P total, la Q total, la S total, que es P más JQ, y la S, que es la magnitud de esto, ¿no? La magnitud de esto. ¿Listo? Determine el factor de potencia del sistema, pues ya lo sabe cómo hacerlo, es P sobre S. Haga el triángulo de esto, pues ya usted mirará si la P le da para arriba o la P le da para abajo, no sé si el triángulo es así o el triángulo es hacia abajo, ¿sí? Y finalmente encuentre el valor de I sub F, pues eso ya saben cómo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque usted ya podría encontrar, esta es la parte más interesante, pero pues ahí está, háganlo, muchachos, allí. ¿Listo? Entonces yo voy a subir esta tarea en este momento y la hacemos
que me la entreguen antes del parcial para terminar con esto. Bueno, con ustedes, ¿qué quedaría? La temática que queda pendiente para el parcial sería la siguiente. Yo ya ni me acuerdo qué es lo que hemos visto para este segundo corte. Lo voy a revisar acá. Pues no voy a decir que puedo excluir algo. Es que aquí es muy difícil quitar algo, ¿no? Pero si no estoy mal, para este tercer corte estamos en lo que es métodos, es decir, métodos y teoremas en AC, es decir, hablamos de análisis de lazos, análisis de lazos, análisis de, o sea, nodos y mallas, teorema de superposición, Thevenin, Norton, que es lógicamente aplicar lo mismo, y todo lo que hemos visto de potencia, instantánea, promedio, aparente, factor de potencia, el triángulo de potencia y todo esto que hemos visto. Tarea 9 la que tengo yo, ¿no? Tarea 9, no es 8, es 9. Y con ustedes quedaríamos para este corte tarea 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos 5 tareas que no he calificado, pero ya me voy a poner en eso. A trasnochar hoy, hermano. Esas 5 tareas le voy a dar los respectivos valores del 60%, porque no va a haber taller, y el 40% del parcial. Bueno, pues si alguien tiene alguna observación, por favor me la dice. O alguna pregunta sobre lo que hemos visto. ¿Por qué tan callados, jóvenes, por Dios? Yo me siento que no me están poniendo atención, la verdad. No sé. No sé qué hacer, Diego. No sé. No sé. No, sí, estamos. Sí, bueno, entonces pues quedamos así. Ya voy a subir la tarea para que la vayan trabajando. Esta es la tarea número 9. Yo no resolví la anterior, que fue la 8, ¿no? Sí, aquí ya la tengo. Voy a subirla entonces. Esta la hacemos para que me la entreguen a más tardar. A más tardar ¿qué es? El viernes a la 1 de la tarde. Y ahí el viernes hacemos el parcial. Bueno, le agradezco mucho nuevamente a ustedes, muchachos, y nos vemos el viernes, si no hay más que decir. Listo, profe, hasta luego, nos vemos. Vale, profe. Gracias. Gracias, Felipe. Luego, profe, que esté bien. Luego, profe. Chao, que estés bien. Chao. Luego, Adiós. profe. Chao, adiós, gracias. Chao. Profe, Sí, profe. dígame, Felipe. No, hablar con Luis, profe. Ah, Luis, es que Felipe.